3 minutos pasan de las 5 de la tarde, esto es 8 Magazine Ávila, hasta las 6 les acompañamos, estamos en directo, es un programa abierto y todos los martes y los miércoles les acompañamos. Hemos estado hablando de investigación para empezar nuestro 8 Magazine de hoy y vamos a seguir hablando de literatura, en este caso, del libro que tienen ustedes sobre la mesa y que van a poder ver y conocer en profundidad, porque tenemos la suerte además de tener a su autor con nosotros. Es Mario Pérez Antolín. Este libro lo ha estado gestando durante mucho tiempo, ahora nos contará cuánto, porque es una antología de su poesía, pero lo presenta hoy, esta misma tarde, y ha tenido la gentileza de ocupar un ratito de una tarde bien complicada para estar con nosotros en directo. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por hacer este hueco, que sabemos que hoy es un día difícil para ti. Lo hago con sumo gusto. Bueno, hoy presentas este libro que tiene un nombre precioso, Cada vez que muero. Es una antología poética tuya, ¿no? Bueno, en realidad es mi obra completa, mi poesía completa, mi poesía reunida. Recoge todos los libros que he publicado de poesía, poesía en verso, y también incluye un último capítulo de 3 poemas largos, muy extensos, que esos son poemas inéditos. Esos son poemas inéditos. Bueno. Todo ello aparece en este libro. Cada vez que muero. Un título, bueno, que ya nos sugiere muchas cosas, pero explícanos un poco. Pues hace referencia quizá a 2 cosas. Una, al hecho mismo de la creación. Tú también eres creadora y sabes que cuando un escritor, un artista en general, se pone en ese momento crucial de la creación, de alguna manera se desmaterializa, se va del mundo. Casi es una muerte espiritual y temporal. Afortunadamente. Afortunadamente. y eso por un lado. Y después a un hecho también más biográfico. A lo largo de la vida de una persona, y en mi caso así ha sucedido, se tienen también momentos duros, momentos en los que uno cae a lo más profundo y a veces tienes que rehacerte y tienes que revivir. De alguna manera es como unas muertes simbólicas por distintos sucesos, enfermedades, problemas profesionales y tal, y uno tiene que morir y después rehacerse, como he dicho, revivir y seguir para adelante, ¿no? Porque eso es la vida, ¿no? Caídas y subidas. La vida es muy complicada y bueno, estamos viviendo además un episodio de esta vida, bueno, que es muy larga para la humanidad, pero estamos viviendo un episodio francamente difícil. Cada vez que muero lo vamos a poder ver en profundidad a las 8 de la tarde en el Episcopio esta misma tarde. Hemos de decir que toda aquella persona que nos esté escuchando y viendo en directo tiene ocasión de ir a las 8 de la tarde al Episcopio y estarás presentándolo. Pero cuéntame un poco por qué has decidido hacer este volumen. ¿Cuál es la razón? Pues sí, primero decirte que no estaré solo en el Episcopio, me acompañará Miguel Velayos, que es otro gran escritor de esta ciudad, que ha estado hace poco, que ha presentado además un libro y que va a estar conmigo haciendo la presentación. Estará también la editora de La Astura. Y bueno, pues, ¿por qué? Es un proyecto que parte de la editorial. Quería agrupar toda mi poesía. Yo también creí que había llegado el momento de hacerlo, porque en realidad ya no estoy escribiendo mucha poesía en verso. Prácticamente yo creo que mi obra de poesía en verso está prácticamente finalizada. Bueno, nunca se puede decir nunca jamás, ¿no? Bueno, efectivamente. Siempre... Porque sí, yo te iba a preguntar, ¿esto es un punto y final para tu poesía en verso? Me estás diciendo que sí, pero nunca se sabe. Bueno, exactamente, pueden cambiar, pero yo creo que básicamente sí. Y por esa misma razón, la editorial me propone agrupar todo para tener una visión de conjunto y para tener una visión también cronológica de las distintas etapas y la evolución que ha sufrido mi poesía hasta llegar a lo que yo creo que son las señas distintivas de mi estilo, de mi voz poética, ¿no? Y bueno, yo creo que había llegado el momento. Ahora, en mis libros de aforismos, que quizás es mi parte más conocida, yo lo que escribo también
es bastante prosa poética. Es decir, que no, con esta obra no quiero decir que haya terminado mi creación poética. Ha terminado mi creación poética en verso, pero prosa poética o poemas en prosa sí que los sigo haciendo, sigo escribiendo y aparecen en mis libros de aforismos o de escritura fragmentaria. Que te vas a dedicar plenamente, entiendo entonces, a ese tipo de escritura, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, como sabéis, tengo 5 libros escritos de este género, otros 2 terminados, que saldrán en su momento, y también hay una novela que publicaré, creo que a finales de este año, con la editorial Páramo. ¿Y podemos decir el título de la novela? Bueno, tengo quizá 2 títulos provisionales. Uno puede ser Vida de ermitaño y otro La imposible soledad del ermitaño. Estoy decidiendo. Bueno, puede haber un tercero, porque ya sabes que los pero va mucho. en torno al ermitaño. Sí, no, pero el ermitaño es el protagonista del libro. Bien, bien, bien. Bueno, eso será su novela, que está ahí en ciernes, pero ahora estamos hablando de Cada vez que muero, un libro que recoge toda la poesía de Mario Pérez Antolín, y me llama la atención esto que dices de 3 poemas, creo que has dicho 3 poemas últimos que son inéditos y más largos. Sí. ¿Por qué? Pues yo nunca había escrito poemas extensos. Siempre mi poesía había sido de una extensión o corto o de medio tamaño. Pero nunca me había enfrentado a la posibilidad de escribir un poema extenso. Y justamente cuando me plantearon este proyecto, creí que había llegado el momento, un poco para también ver todas las posibilidades líricas, ¿no? Las distintas estructuras, los distintos metros, y veía que eso faltaba. Y entonces pues me puse a leerlo, a escribirlo durante varios veranos. Esos son 3 poemas. Un primer poema que se titula Oda, son 3 odas. Oda pelágica, con un tema marítimo, una segunda oda que es Oda metafísica, con tema filosófico, y una tercera oda que es una oda sinfónica, sobre todo dedicada al mundo de la música. Y cada uno son poemas bastante extensos, como he dicho, en versículo, y bueno, pues me parecía que era la manera un poco también de redondear el libro, ¿no? de ver también otra forma que tiene la poesía con este metro y con este tipo de estrofas. Aquí estamos viendo detalladamente la portada de este libro, también bueno, pues un cartel de la presentación de este libro, de la presentación de esta misma tarde, hoy día 15 de marzo a las 8 en el Episcopio. Miguel Velayos te acompañará, también la editorial. Y me llama mucho la atención también esta portada, ¿no? Este hombre subiendo la escalera simboliza mucho eso que decías, ¿no? Todos los tramos de la vida y las dificultades, ¿no? Y todas las muertes que en vida tenemos, ¿no? Sí, cuéntame. Sí, pues sí. No, las editoriales a veces te dan ya una portada. Una idea. En este caso, la editorial me dio 5 posibles portadas. Tuve que escoger. Y la verdad es que la editora y yo coincidimos. Nos pareció la portada más conceptual, más limpia, y también que de alguna manera simbólica pues podría resumir el contenido del libro, sobre todo esa inestabilidad existencial en la que se encuentra el hombre. Mi poesía, los temas existenciales tienen mucha importancia, mucha fuerza. Y esas alturas, ¿no? Pero alturas en un equilibrio un poco inestable. Muy plástica, además, es la portada, como también el tipo de escritura, de poesía que tú practicas, porque es muy sensual muchas veces. Sí que es verdad que utilizas todos los sentidos para escribir, me parece a mí, ¿no? Sí. Sobre todo las imágenes. La expresividad de las imágenes yo le doy mucha importancia, al mismo tiempo que también a la profundidad reflexiva, que yo creo que son 2 de los elementos más definitorios de mi estilo, ¿no?
Aparte, hombre, bueno, claro, lógicamente también de todos los aspectos más emotivos, ¿no? Y emocionales, de la intensidad emocional que tiene que tener un poema. Desde luego intensidad sí tiene la poesía de Mario Pérez Antolín. Yo les recomiendo que lean o los aforismos o la poesía de Mario, porque es muy intensa, muy profunda y además, bueno, es a veces hasta pragmática. Es un poco una contradicción, pero muchas veces lo es. Y esa fuerza que tiene a veces el pragmatismo es muy importante también. Mario, ¿cómo va a ser un poco la presentación de esta poesía reunida? Pues primero va a intervenir Lidia, que es la editora, simplemente un poco pues, para enmarcar el acto y presentarnos a las personas que vamos a estar en el Episcopio a las 8. Y después Miguel Velayos va a ser el encargado de hacer una presentación, un estudio, una semblanza, tanto de mi creación poética como sobre todo del libro. Va a analizar, va a hacer una lectura de esos elementos fundamentales de mi poética, digamos, va a hacer un análisis de mi poética a través de este libro. Y después yo leeré algunos poemas del libro, diré posiblemente también alguna cosa sobre, bueno, pues cómo escribo o qué pretendo, ¿no?, con la escritura, y terminaremos con algunas preguntas del público que la verdad son muy interesantes. A las 8 de la tarde en el Episcopio. Aquí no podemos tener preguntas, aunque estamos en directo, pero sí te vamos a pedir que nos leas un poema, por favor, para terminar, el que elijas. Cada vez que muero, 8 de la tarde, Episcopio. A ver, ¿qué has elegido? Pues he elegido un poema que no iba a leer, pero la situación me ha obligado a comenzar el recital con este poema. Una situación a la que ya te has referido tú de pasada. Estamos en una situación dramática, una situación de guerra en el corazón de Europa, con muchos muertos, una situación que nos hace sufrir a las personas y especialmente a aquellos que están inmersos en esa realidad tan terrible, ¿eh? Y me parecía que yo tenía también que de alguna manera manifestar mi oposición a la guerra y a la invasión de este país, de Ucrania, y he escogido un poema de los de temática histórica que tengo en este libro, y es un poema, bueno, no diré mucho más porque el contenido y el título lo dice todo. Por lo tanto, pues con este poema de Mario verlo. vamos a terminar nuestra charla. Adelante. El título es En cualquier frente de batalla hacia 1943. El soldado ha caído en el barro. Lo acertaron de lleno en el pecho. Aún le queda la suficiente consciencia como para sentir la hormiga que le sube por la cara y las leves ráfagas de viento que le refrescan la piel quemada. Se sabe medio muerto en un riachuelo del que ni siquiera conoce el nombre. En este instante le invade una serenidad absoluta. Ya no más sangre, ya no más ruido. Dentro de poco descansará donde descansan los antiguos guerreros. Muchísimas gracias, Mario Pérez Antolín, por estar con nosotros en directo, por habernos leído este poema hermoso, contundente. Y muchísimas gracias por haber hecho un hueco en esta tarde de presentación a las 8 en el Episcopio, Cada vez que muero. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti y a todos vosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a reflexionar todas estas palabras de Mario y volvemos enseguida, no se vayan.